Dios amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos bendecidos por nuestro Dios, llamados a ser herederos de bendición. Por eso la palabra dice, no maldigáis. No maldigáis. De nuestra boca siempre debe salir bendición. Porque nuestra naturaleza ahora en Cristo es de bendecidos. Amén. ¿Cuántos recuerdan esa palabrita de preocupación, afán, cómo se leía en el griego? Es una sola palabra. ¿Quién se acuerda? La preocupación, el afán, ¿no? Merignao. Y el Señor nos dice en su palabra que no nos afanemos. Pablo también dice, no os afanéis por nada. O sea, la palabra afanarse, preocuparse, no es buena de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y el Señor dice, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, las aves comen y por cierto también beben agua. Las flores tienen la mejor vestimenta y Dios es quien alimenta las aves, quien suple de agua para ellas y Dios da el mejor vestido a la hierba que hoy es y mañana ya no es y se seca. Y dijo el Señor, no valéis mucho más vosotros, y agrega una expresión que no es agradable para nosotros. Hombres incluye mujeres de poca fe, o sea que no confían en lo que Dios hace. Por eso las Escrituras nos dicen que no estemos envueltos en las preocupaciones, porque esas nunca nos van a hacer bien, jamás. Y el Señor dijo también en Lucas capítulo 12, léalo en casa porque ya lo hemos leído varias veces. Él dice allí, ustedes no pueden agregar a su estatura un codo. ¿Quién se pondría unos zapatos de 45 centímetros? ¿Usted cree que de allí no se cae? Claro que sí. Los que más altos lo hacen con plataforma tienen que andar, pero maromeando. Pero el Señor en el griego habla claramente, no es la estatura, sino dice ustedes no pueden añadir a su vida ni una hora. Entonces, si no pueden lo menos, ¿para qué preocuparse? Si vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Amén. Él la sabe y dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Él está en control de todo. Maravilloso es el Señor, que a lo mejor al ser humano no le interesa. Vuestros cabellos están contados. ¿Usted se ha contado alguna vez los cabellos? Solamente cuenta los que se les cae, nada más. ¿Sí o no? Pero se ha puesto a contar los cabellos. Dios tiene contado cada uno de nuestros cabellos y sabe cuántos tenemos. Si Él se interesa hasta por lo más sencillo nuestro, Él está interesado en toda nuestra vida.
en todos los aspectos. Entonces ahí la palabra es que no debemos preocuparnos. ¿Se acuerdan cuando Marta estaba afanada, turbada, con muchos quehaceres, que hasta se volvió impaciente y le llama la atención al Señor y le dice: Señor, porque María no había ido a la cocina. María se había sentado a los pies del Señor. Le dice al Señor, en versiones como la Biblia al día, versiones o paráfrasis, dice que no te da cuidado, que mi hermana está allí sentadota y no me ayuda en nada. Y el Señor le responde de acuerdo a la Dios habla hoy: la única cosa por qué se debe preocupar es la que ha escogido María. Y nadie se la va a quitar. Qué hermoso, ¿no? Llego a este punto porque quiero decirles que en la palabra de Dios sí hay el merignao, que es bueno. Porque de pronto decimos, no debemos preocuparnos por nada ni por nadie. Y nos volvemos egocéntricos. Yo vivo para mí y sigo viviendo para mí, y al fin y al cabo soy solamente yo, el mí y el yo. También hay un merignao hermoso en el Señor, que es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, la única preocupación que debemos tener es estar con el Señor. No morirse para irse con Él, porque no tenemos que morirnos para irnos, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que pasa con nosotros cuando tenemos que abandonar? Decía un pastor mío que era del campo, cuando yo era muchacho, dejamos el estuche y con el Señor estamos. Ahora estamos en el Señor, Él está en nosotros. Al abandonar el cuerpo, lo que hacemos es estar presente al Señor, como dice el apóstol Pablo. Amén. Y eso es glorioso porque Pablo dice que es ganancia. Tuvimos la noticia el día ya 11 de la noche, del día viernes. El sábado teníamos que salir muy de mañana porque una extensión del Seminario Bíblico Evangélico Renovación, allá en La Libertad, terminaba el año lectivo. Teníamos que viajar y uno de los maestros pierde a su madre, a su mamá. Lo único que pudimos hacer fue enviarle un mensaje de amor. Él trabaja junto con nosotros, hombro a hombro. No pudimos ni ir la noche del velorio, ni ayer porque llegamos de viaje ya a la casa como a las 8 de la noche, desde la mañana. Pero en lo que le escribía a él, le decía, él conoce la palabra, es maestro del seminario, pero en el momento cuando parte un ser querido, uno no dimensiona realmente el dolor de los demás. Y yo le decía a alguien que su madre había partido también, yo experimenté, a otro hermano en Cristo, yo experimenté la partida de mi madre en una fecha, y pasados más o menos 9 meses, le quitaron la vida a mi hermano menor. 2 golpes a la vez, solamente Dios el que sostiene.
Solamente Dios es el que consuela. Solamente Dios es el que fortalece y da paz. Amén. Pero nunca llevamos la de perder. Jamás. Amén. Porque si el vivir para mí es Cristo, ¿qué más dice la palabra? Así que la Escritura dice, sea que vivamos, ¿qué más dice? O que muramos, Romanos 14, somos del Señor. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Dwight Moody, un hombre sencillo, ganado por alguien que le predicó el Evangelio en las calles, era un adicto, un bebedor. Dios lo salva. Y él no tenía una elocuencia para compartir el Evangelio. En una iglesia, cuando ya él estudió, se preparó, quiso predicar, le dijeron, tú no sirves para esto. Y Dwight Moody dijo, si esto es así, nadie me va a detener de predicar a Cristo Jesús. Y se fue a las calles. Habían los adictos, los borrachos, y ellos eran el público de Dwight Moody. Pero cuando pasó el tiempo, este hombre Dios lo usó de una manera grande en la evangelización, en la predicación y en el pastorado, y maestro de seminario. Y cuando públicamente hablaba, dice, algún día se dirá, Dwight Moody murió. Y Dwight dice, no le creáis, porque ese día yo estaré más vivo que nunca. Qué glorioso, ¿no? Qué convicción saber que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Usted no es suyo ni suya. Por eso es que no podemos pensar como que somos nosotros los únicos que tenemos que velar por nosotros. En las Escrituras, cuando yo leí aquí el verso 20 que dice, Filipenses 2:20, si está proyectado, no lo veo acá. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo está hablando de Timoteo, un colaborador en el ministerio. Él no se lo ganó para Cristo. ¿Sabes quiénes se ganaron para Cristo a Timoteo? Su madre y su abuela. Y Pablo reconoce que ellas le enseñaron la verdad de Dios, que la fe de ellas, que era genuina, también en Timoteo. Y Pablo, al tenerlo como colaborador, llegan a un punto en donde Pablo dice, hijo en la fe. Y lo trata de esa manera. Y dice el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, la misma disposición, el mismo anhelo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿A quiénes les está escribiendo Pablo? Desde la cárcel donde estaba, le escribía la carta gozosa en prisión, con cadenas. En la peor de las condiciones, Pablo les escribe la carta de gozo. Y en esa carta de gozo, entonces, habla a los filipenses que Timoteo se interesa por vosotros. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente
el mismo verso. Dice así: no cuento con nadie como Timoteo, quien ¿qué más dice? Se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. O sea, Timoteo estaba pendiente en todos los asuntos de los hermanos en Filipo. Y la palabra preocupación, que Reina Valera traduce interese, es la palabra merignao. O sea, que hay una preocupación buena, que debemos preocuparnos, sí, pero no enfocarnos en uno mismo. Porque cuando yo solo estoy en bienestar y no me preocupo por el otro, eso no es ser parte de un mismo cuerpo. Amén. A lo mejor no le saque muchos amenes, pero me arriesgo a ello. Merignao. Este merignao se puede entender como el merignao empático. En el griego es merignao simpatis. Quien se aprendió la palabra merignao, agréguele simpatis. ¿Se acuerda que decíamos, esa chica es simpática por la bonita apariencia? Ese muchacho es simpático. Por eso después se adoptó la palabra empático. Empatía. ¿Qué entiende usted por empatía? Ponerse en el lugar del otro. Y no solamente ponerse en el lugar del otro, dice, para entender, ¿no? Ponte en los zapatos del otro. Pero no es asunto que se ponga simplemente en los zapatos del otro, sino que empatía es sentir lo que otro siente, vivir lo que otro vive, que no sea simplemente una emoción. Ah, estás mal, sí, mi hermano, está bien, vamos a orar por ti. A nosotros nos encanta ser muy espirituales y eso está bueno, muy bueno. Pero ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a esta realidad? Lo vamos a ver a través de ella. Pablo estando en la cárcel, Timoteo estaba por llegar a visitarle y dice en el verso 19 de Filipenses 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Pablo tenía empatía por los filipenses? Él estaba en las peores condiciones. Sin embargo, Pablo dice, los voy a enviar a Timoteo apenas llegue, porque yo quiero saber que ustedes estén bien. ¡Qué corazón de Pablo! Y cuando dice que se interesa sinceramente por vosotros, entonces dice, él está preocupado de verdad, de verdad. A lo mejor Pablo oraba junto con él cuando llegaba y ahí las lágrimas de Timoteo por los filipenses, sabiendo en qué condición estaban, porque la persecución de la iglesia era terrible en esos días. No era cosa fácil vivir siendo un cristiano o un hijo de Dios. Era difícil. ¿Por qué Pablo se refiere así a Timoteo?
Mire lo que dice el verso 21. Porque todos buscan, ¿qué buscaban cada uno? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Cuando se ensimisma el creyente, pensando solo en sí y su bienestar, es insensible hacia la necesidad o necesidades de otros. No nos mueve nada, pero cuando nuestro piso se remueve, allí sí deseamos que otros sí nos miren y se preocupen por nosotros. Con esto no estoy diciendo que debemos andar buscando la lástima de nadie. No. Y vamos a entender por la palabra que la palabra nos dice de manera clara que somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Sí o no, mis amados? Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Pero ese cuerpo tiene muchos miembros, así como un cuerpo humano, porque Pablo a los Corintios capítulo 12 y el capítulo 12 de Romanos también se refiere tomando la ilustración para entender del cuerpo humano. El cuerpo tiene ojos, tiene oreja, tiene boca, manos, pies, dedos, pero también hay órganos que nadie los ve. Están adentro. Son débiles, pero estos están cubiertos para protección. ¿Sí o no? Diríamos, esos son débiles, ¿para qué los necesitamos? No vaya a cerrar Filipenses capítulo 2, pero sí vayamos a Primera de Corintios, capítulo número 12. Pablo viene diciendo desde el verso 14, 12, 14. Si alguien me pudiese auxiliar con un poquito de agua, por favor. Dice el verso número 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Muchos. ¿Y qué más dice ahí la palabra? Si dijere al pie, dice el 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Verso 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El cuerpo está conformado por muchos miembros. El verso 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Cuándo usted le ha dicho, por ejemplo, nariz, a mí me parece que ahí no debes estar? Por lo tanto, no te necesito. Por el contrario, ¿sabe lo que hacemos con las narices? Si la tenemos muy chiquita, algo hacemos para levantarla. Y si está muy grande, algo para rebanarla. Pero el asunto es que la gente, ahora con la cirugía plástica, trata de arreglarse lo que se ve.
pero somos cuidadosos con todo nuestro cuerpo y todos nuestros miembros. ¿Sí o no? Muy bien. Hay más lectura, hágala en su casa. Voy al verso 23. El verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, dice el verso 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Solo que le falla el páncreas, se puede morir. ¿Sí o no? Que la vesícula se le gangrene, se puede morir en cualquier momento. Dice, pero es tan pequeña. Ese miembro tan pequeño, solamente en los riñones, las suprarrenales, es una cosa diminuta sobre los riñones. Le falla la renal, la suprarrenal, su desbalance es horrible. Se los digo porque estuve en ese camino y fue Dios quien hizo el milagro en mí. Él me operó la suprarrenal, que el propio especialista dijo, aquí en los exámenes, aquí dice que aquí está, pero la resonancia me dice que no está. Dios 2 días antes me operó y me lo hizo sentir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted no puede decir, órgano, que eres tan pequeñito, o a las hormonas, decirle, hormonas, no te quiero más. Las mujeres saben, las que han entrado en la pre, en la me, en la pos y en la mazo. ¿Sí o no? ¿Cómo es el desbalance hormonal? Le cambia la vida. Y tiene que entrar en tratamiento para poder mantener el equilibrio. Y los hombres no nos escapamos. Caemos en la etapa de la andropausia. Andro es hombre. Andropausia, en donde también pasa lo mismo. Desbalance hormonal. Se le dispara lo que usted no ha pensado jamás y experimentar cosas que nunca experimentó antes. Cuán importante es cada cosa en nuestro cuerpo, cada parte en nuestro cuerpo. Es vital. Y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, también, mis amados. No hay miembro más pequeño, no hay miembro ninguno del cuerpo de Cristo que es inservible. Cada uno sirve para la función genuina del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. No está convencido todavía, sigo leyendo. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, que dice la palabra, que dice, son los más necesarios. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Aleluya. El verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero ¿quién ordenó? Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba.
O sea, el Señor nuestro es tan maravilloso, ¿no? Que Él no ha hecho nada desbalanceado. Todo está equilibrado en Él. Nosotros es que ponemos el peso de la balanza. Si se inclina hacia nosotros, muy bien. Si se inclina para otros, hasta la envidia llega. Y Dios nos quiere que entendamos que somos parte de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. No estamos separados. Y luego dice el verso 25, para que no haya desavenencia, ¿en dónde? En el cuerpo. O sea, para que no haya problemas, para que no haya divisiones, para que no haya molestias, para que no se provoquen dificultades en el cuerpo, sino que, ¿qué más dice? Los miembros, y luego agrega todos, los miembros todos léalo por favor. Quiero escucharlos mejor. Se preocupen, merignao. Si el merignao, que no es bueno, le divide la mente en diferentes partes y no se enfoca, este merignao, esta preocupación empática, se enfoca en la necesidad de los demás. ¿Sí me oyó? Este merignao no desenfoca, ni se divide, se mantiene estable y permanente hasta que pueda ayudar en lo que se requiera para bien del cuerpo. Todos, no es de uno, es de todos. La preocupación empática es que todos debemos preocuparnos por todos. Hermanos, y con la preocupación mía ya no sé qué hacer. Y me va a decir que me preocupe por los demás. Es que el merignao del que el Señor dice, no os preocupéis, es el que nos hace daño, el que nos desenfoca, porque nos fijamos en nosotros. No es que no debemos cuidarnos, no es que no debemos procurar el bien para nosotros mismos, porque recuerde el mandamiento, el primero y el segundo, que es parecido al primero. El primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿cómo debes amarlo? O sea, si yo no me amo a mí mismo, ¿qué me importa el prójimo? Pero si yo me amo a mí mismo, ahora que conozco a Cristo y conozco el verdadero amor de Dios derramado en mi corazón por su Espíritu Santo que me ha sido dado, entonces amo a Dios, puedo amarme a mí mismo, no con amor egoísta, sino con el ágape divino. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ese ágape divino se extiende para poder amar a los demás. En el griego hay 8 palabras para decir amor. Y son 4 las más comunes. La una es, aunque no se acuerde el nombre, no importa, estorge, que es el amor de familia. Pero el amor de familia, ¿sabe usted
que llega un punto en donde somos familia, nos amamos, siempre estamos, pero puede llegar un punto en donde puede romperse, porque es un amor condicional. A la muerte de los padres, por ejemplo, con los padres vivos, los hijos unidos todos. Mueren los padres, se revela la clase de corazón que cada uno tiene. Es increíble eso. Pero cuando nosotros aplicamos el estorje, el amor familiar, es condicional. Y si aplicamos el amor filio, que es el amor de amistad, ese amor cercano, ese amor es condicional también. Si eres mi amigo y siempre saco provecho, estoy contigo o estás conmigo, entonces somos amigos. ¿No ha visto usted alguna vez que amistades tan cercanas, cómo se han distanciado de por vida? Eso es filios. Peor el eros, que es el amor de deseos. Pero el amor que dice la Biblia nunca deja de ser, es el ágape, que es el amor divino, es el amor de Dios, es el amor que no hace nada indebido, no es egoísta porque no busca lo suyo. Este es de sacrificio, de entrega, de mirar hacia los demás. Amén. Es ese amor el que debemos practicar. Y a veces el merignao malo nos desenfoca de esa realidad. Pero cuando el merignao es simpatis, es empático, eso entonces va a producir buenas y lindas y hermosas consecuencias en bienestar de todos. Amén. Gloria al Señor. El verso número 26, para que entendamos. De manera que si un miembro, ¿qué dice la Biblia ahí? Padece. De manera que si un miembro padece, del cuerpo, un miembro, uno. Piense usted, el dedo más chiquito de la mano o el dedo más chiquito del pie. Si un miembro padece, ¿qué le pasa a todo el cuerpo? ¿Qué le pasa? Oiga, los médicos saben. Si a uno se le infecta, el dedo pequeñito del pie tiene una infección. ¿Usted cree que solamente el dedito abajo está infectado? Si sabe que todo el cuerpo está infectado. Por eso le puede subir la fiebre de manera tremenda. Y por eso, cuando le ponen todo lo que es combiótico, no van y se lo ponen en el dedito. Ah, tú eres el enfermo. Ahí le meten la aguja y le meten la inyección. No es así, ¿no? ¿A dónde se lo ponen? Ya usted sabe dónde se lo ponen, ¿no? Y diré entonces aparte, ¡ey, no soy yo, es abajo! No, todo el cuerpo padece. Entonces dice, de manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Ahí no le dice, todos siéntanlo, sino que dice, duélanse con él, sientan lo mismo, experimenten lo mismo. Yo no estoy hablando locuras, hermanos. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, gozaos
con los que se gozan. Qué lindo. Hermanos, vamos a cumplir años, tenemos una fiesta, hay lugar como para 300 personas. Crean lo que se llena y desborda todavía. Es que estamos gozándonos con el que se goza. Pero la palabra dice, llorad con el que llora. Y nos gusta a nosotros cuando alguien está llorando. A veces nos acercamos, no llores, que el Señor te consuele. La palabra dice, anda, llora con Él. ¿Sí o no? Va a decir, pastor, mejor un mensaje después de tiempo, ya que se haya olvidado de esto. No, la palabra es viva, eficaz, edificante para nuestras vidas. Somos parte del cuerpo. Dice, se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué dice allí? Todos los miembros con Él se gozan. Y en el verso 27 Pablo dice, vosotros pues, como para que no nos perdamos del camino, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy claro estamos en eso, por la palabra. Somos miembros los unos de los otros, pero no podemos andar despreocupados de los demás. ¿Sabe que nuestra costumbre es como hijos de Dios? Si a uno le pregunta cómo está, yo no voy a decir, ay, que aquí estoy enfermo. Que... Uno dice, bien, para la gloria del Señor. Un pastor que está ya en la presencia del Señor, a los años nos encontramos en el Mall del Sur. Y cuando nos saludamos, ¿cómo está usted, pastor? Nos abrazamos y todo. Y cuando él me extiende de nuevo la mano y me dice, yo estoy excelente, pastor. Y yo le digo, gloria al Señor. Estamos excelentes en el Señor. Bendecido, porque la palabra excelencia tiene 3 palabras raíces, que significa todo aquello que sale de Dios. Desde el hebreo combinado con el griego es esa palabra excelente. Todo lo que sale de Dios es lo que tiene excelencia. Y de Él salen todas las bendiciones y vida para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Pablo decía, él preocupado, volvamos a Filipenses, preocupado por ustedes, de verdad, es Timoteo. Timoteo siente lo que ustedes sienten. Timoteo vive lo que ustedes viven. Por lo tanto, él es la persona a la cual voy a enviar. Porque los demás, ¿qué hacían los demás? Filipenses 2:21, para que vean nuestros hermanos. Filipenses 2:21. Porque, lea lo que dice. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y en este mismo capítulo 2, el verso 3, mire lo que nos aconseja la palabra. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. ¿Qué entiende usted por nada? Es nada. Así sea la cosa más chiquita o más grande, nunca lo haga para vanagloriarse, ni nunca lo haga para contradecir a otros, para contender, porque hay gente que hace las cosas para contender.
Si usted lee toda la carta, hasta se predicaba en los días de Pablo para contender. Sí, unos para vanagloria, otros para contender, pero Pablo dice otros por amor. Pero bueno, si Cristo es predicado, eso es lo más importante de todo. Pero hasta para eso contendían. Y dice Pablo que nada debemos hacer ni para nuestra gloria, ni para contiendas. Antes bien, ¿con qué? Cuando usted haga sea lo más pequeñito, más grande, no toque trompeta, dijo el Señor, no la toque. No, que tu mano derecha no lo sepa, la izquierda, que nadie se entere, que solo te vea tu Padre Celestial. Así sea lo más grande o más pequeño. Y luego dice Pablo, aquí antes bien con humildad. Lo que usted haga, hágalo, dice la palabra en Colosenses, como para el Señor. De hecho o en palabra, como para el Señor. Y en nombre del Señor. Y dice, estimando, o sea, vamos a hacer las cosas con humildad. No con vanagloria, ni por contienda, estimando a cada uno, que dice ahí, a los demás como a superiores a él mismo. O sea, tener un corazón humilde de moverme con un amerinao empático es mirar a mi hermano que es parte del cuerpo de Cristo, lo considero que es mayor que yo, superior a mí. Y por eso me acerco y le sirvo. Porque si yo me creo el superior, yo no le voy a servir a nadie. Porque tengo que bajarme a servir. ¿Se acuerdan los discípulos? En la cena que iba a tener el Señor con ellos. Y Él les dice, cuánto he deseado celebrar la Pascua con ustedes. Nosotros no celebramos la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo Jesús. Celebramos es la cena del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Esa noche, el maestro, todos lo reconocían como rabí. Fariseos, saduceos, todos siempre se dirigían, rabí, maestro. Y este maestro sentado a la mesa, de pronto se saca su ropa externa y queda solamente con la liviana. Y coge una toalla, se la ciñe en la cintura, busca una lavacara y le echa agua y comienza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué tuvo que hacer el Señor de señores para lavarle los pies a alguien? ¿Cómo se lo hace? De pie, levanta los pies acá, que acá te los lavo. Tuvo que él encorvarse, lavárselos, después secárselos. Pedro estaba perplejo y le advierte, a mí no me vas a venir a lavar los pies. ¿Cómo es posible que tú lo hagas? Eres el maestro. Y le dice al Señor, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Báñame, Señor, báñame. Y el Señor le dice, tranquilo, Pedro, solo tus pies. ¿Y qué le dijo el Señor? Ejemplos os he dado, para que como yo he hecho, también hagáis.
Eso no quiere decir que aquí tengamos lavacara y lavarle los pies a toditos y decir estamos sirviendo al Señor. Él estaba hablando era de servirnos los unos a los otros, y para eso hay que ser siervo, hay que ser dulos, hay que ser remero de tercera clase. ¿Sabe lo que significa remero de tercera clase? Eran los esclavos que los lanzaban o los ponían en la parte más baja de los barcos, esos barcos inmensos donde habían remos de lado y lado. Eran esclavos los que movían los remos, eran los motores. Allí morían ellos, sirviendo. Arriba iban los turistas, los señores, los comerciantes, viajando de un lado para otro, pero quienes movían ese barco eran los remeros de tercera clase, que cuando morían allí trabajando, cogían por una ventanilla que había, lánzalo al mar, pon otro esclavo y que siga. Esa es la palabra cuando dice aquí mismo en Filipenses, verso número 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el verso 5, haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir es actitud. Que haya esta actitud con C, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de ¿qué? De dulos, de siervo, de servidor. Y él les dijo a los discípulos que querían tronos, y el uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda, y hasta intervino la mamá de ellos, ¿se acuerdan? Santiago y Juan. Señor, que uno se siente a tu derecha, y dice ordena, ordena, y el otro a la izquierda también que se siente. Y el Señor les dijo claramente, en el reino de Dios no será así. El que quiera ser mayor tiene que ser servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el ejemplo que tenemos de Él. Y debemos entenderlo, que estamos para ser entonces preocupados empáticamente. Cuando el Señor veía las multitudes, según Mateo capítulo número 9, hoy día estábamos comenzando con el mensaje, pero el Señor nos dará la oportunidad. En el capítulo 9, usted váyase luego por allá, por el verso 36 y otros más. Y dice que el Señor, en el lugar que llegó porque recorría aldeas y ciudades, todas las aldeas, todas las ciudades, sanaba a los enfermos, quitaba las dolencias de la gente, pero era mucha gente. Y el Señor, dice la Escritura, mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra no es la idea que tenemos nosotros de compasión. Cuando queremos mostrarle lástima a alguien, le decimos, te tengo compasión. No, pero la palabra compasión en el griego es que Cristo se puso, todavía no había ido a la cruz. Él se puso en el lugar
de los que estaban allí. Tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Le dolió su alma, le dolió su ser. Sintió el dolor, la angustia, la desesperación y condición de la gente. ¿Y sabe lo que hizo? No dijo, me voy con esta compasión, sino que le dijo a los discípulos que andaban con él, rogad, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y el texto no se queda allí. Mateo 10, verso 1, por favor. Mateo 10, verso 1. Entonces, mire, ese evangelio no era capítulos, originalmente no, ni subtítulos, era una sola escritura. El verso 1 está con el 9. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo el Señor? Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué más? Para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que dijo, tengo compasión, pero a estos les voy a dar mi autoridad para que estos puedan multiplicar la tarea para llegar a otros más. ¡Aleluya! Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! Léase si usted puede, póngaselo como tarea. Léase la carta de Filipenses. Solamente son 4 capítulos. No le va a pasar nada malo, sino todo lo bueno si la lee en su casa. Voy a invitar que se pongan de pie, sabiendo que Dios nos ha colocado en su cuerpo. Somos miembros los unos de los otros y lo que a alguno le pase o le acontezca, debemos ser todos sensibles en ello. Amén. Si algo Dios le dijo en su corazón, cierre sus ojos y levántele al Señor sus manos en alto y dele gracias. Dele gracias por lo que en esta mañana Dios nos hace ver en su palabra y establece esa verdad en nuestras vidas. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque el día que nos salvaste, Señor, tú nos colocaste en tu reino y a la vez nos pusiste como miembro en tu cuerpo, tu iglesia, de la cual tú eres la cabeza, mi Señor. Gracias porque tú eres hermoso, eres glorioso, maravilloso, el Rey de gloria, que con tu propia vida, Señor amado, nos enseñas, nos das el ejemplo. Y tu palabra dice que tú nos has dejado tus pisadas para que sigamos por ellas. Que podamos, Señor, seguir tu ejemplo y tratar de vivir bajo el poder de tu Espíritu cada día, mi Dios, guiado por tu Espíritu Santo, para practicar tu verdad. La verdad de tu palabra que da vida, la verdad de tu palabra que alumbra, la verdad de tu palabra, Señor, que nutre nuestro ser. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno, para siempre es tu gloriosa misericordia, Señor. Gracias, mi Dios amado. Amén.
Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios por la palabra enseñada, proclamada? ¿Cuántos le dicen gloria a Dios, Señor, por tu palabra? Tu palabra es viva y